Buenas, 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 muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Conexión UE, un nuevo miércoles que nos encontramos aquí una vez más en vivo, nos están viendo por el canal de YouTube de la Unión Europea y como siempre nos pueden ver a lo largo de la semana en las redes sociales y en cada cuenta de la Unión Europea aquí en la Argentina. Hoy vamos a tener un programa tremendo, cargadísimo, cargadísimo. Vamos a estar hablando con el embajador de Eslovenia, Laim Brain Bergant, que vamos a tener una muy bella y linda conversación. Y también vamos a recibir a Luca Pierantoni, quien es el jefe de cooperación de la Unión Europea aquí en la Argentina, para repasar todo lo que dejó también la visita de Ursula von der Leyen, toda la cuestión que envolvió también esta importantísima visita a la Argentina y a la región. Así que vamos a estar con un programa cargadísimo, pero antes, obviamente, quiero darle la bienvenida a Tomás Fenati. Tommy, ¿cómo andás? Buenos días a todos. Bienvenidos a otro programa de Conexión UE y gracias, Gonza. Y bueno, como mencionamos, este va a ser un programa con un montón de temas interesantes. Claramente también va a estar mi columna con datos curiosos como siempre, pero como les digo, quédense hasta el final porque van a haber dos entrevistas muy interesantes el día de hoy. Exactamente. Pero si te parece, Tommy, ya sí damos puntapié inicial a la entrevista con el embajador, que le agradecemos mucho que se haya acercado hasta aquí. ¿Por qué no empezamos para disparar con los datos curiosos de Tommy? Tommy siempre, todos los programas, me imagino que los vio a todos ellos, cuenta datos curiosos o datos que por ahí no están tan al tanto todas las personas de determinados países, y obviamente me imagino que hoy es el caso de Eslovenia. Bueno, sí, Gonzalo, hoy es el día de Eslovenia a nivel de entrevistas en Conexión UE, así que vamos a contar un poco de las curiosidades que tiene este país, que para empezar es un país de los más pequeños que tiene Europa y a pesar de eso tiene un montón de cosas muy interesantes para conocer. La primera de ellas es que es un país que destaca muchísimo en el tema de las abejas y la miel. En Eslovenia se estima que hay 90.000 personas que se encargan justamente de todo lo que es el trabajo del cuidado de las abejas, lo cual es un número enorme, porque son 2 millones de habitantes, entonces 90.000 personas es un número importante. Pero además de esto también destaca en otros temas de comidas, gastronomías. Por ejemplo, es un país que al igual que nosotros en Argentina con Mendoza tiene mucha relación con el tema del vino, es una bebida muy típica de Eslovenia. Y sobre todo también es un país que tiene mucho cuidado de lo que es la naturaleza. El 50% de Eslovenia es áreas naturales protegidas, hay un gran cuidado hacia lo que es la ecología y por esa razón también hay mucha diversidad, a pesar de que es un país muy pequeño, tiene el 1% de toda la diversidad del planeta. Y, por ejemplo, acá todavía se encuentra la presencia de muchos osos marrones. Es una de las poblaciones más grandes de osos marrones en Europa, están en Eslovenia. También cuenta con un montón de paisajes. Y, por ejemplo, para aquellos que quizás son fanáticos de Narnia, de las crónicas de Narnia, la segunda película, El Príncipe Caspian, parte de las escenas se grabaron en este país, justamente por la cantidad de paisajes que posee. Así que es un país, la verdad, que es muy interesante y sobre todo también que fue el primer país que se separó de Yugoslavia y comenzó a ser un país independiente. Y además de eso, también hace poco, que justo hablamos el último programa, Eslovenia fue el primer país de lo que sería la Europa del Este, de los Balcanes, en haber aprobado el matrimonio igualitario. Así que hasta estando en el mes de orgullo y todo, también es un dato muy interesante y a tener en cuenta sobre esta nación. Pero ahora vamos a conocer un poco más desde el propio embajador sobre esta nación que nos va a contar un poco más. Laim Brain Bergant, embajador de Eslovenia en la Argentina. Imagino que hay un montón de datos que no sé, no lo quiero poner en incómodo, pero un montón de datos que no sé si sabía también. Buenas tardes. Buenas tardes. Dobar dan, esloveno. Y muchas gracias por esta amable invitación. Bueno, la primera pregunta, ¿vino de Argentina o vino de Eslovenia? Ya que dijo Tommy que toman mucho vino en Eslovenia. Sí, tomamos muchos vinos en Eslovenia. Producimos vino rojo, blanco, naranja, ahora que está muy popular. ¿Naranja? También, sí, que se mezcla. Y claro, rosa también. Y espumante. Qué interesante. Hablamos antes de abejas, ¿no? Y producimos también licor de miel que se llama Medica, que es muy popular. Qué rico. Normalmente se toma en invierno, cuando Bien. es frío, porque se puede cocer, ¿no? Ok. Caliente, ¿no? Se toma, ¿se toma caliente? Caliente, como también en la época, o sea, en frente de Navidad, ¿no? Nos cocimos también vino. Vino, bien. Azúcar, canela, algunas otras cosas y se toma. Qué interesante, qué interesante. Bueno, embajador, ¿usted cuándo llegó a la Argentina? ¿Hace cuánto tiempo? Llegó el último día de agosto 2019, desde Brasilia, porque antes era embajador en su país vecino, Brasil. ¿Y con qué se encontró en la Argentina? Antes de la pandemia justo llegó. Antes de pandemia, fue 6 meses antes de pandemia, porque la pandemia comenzó en
2020, marzo de 20 de 2020. marzo, si no me equivoco, sí. ¿Y con qué se encontró aquí en el país? ¿Con qué Argentina se encontró? Me imagino que ya la venía estudiando mucho, más al estar en Brasilia, pero ¿con qué se encontró aquí en el país? ¿Qué se encontró? No te... ¿Se puede repetir? Porque no te... ¿Con qué se encontró usted en la Argentina? ¿Con qué país se encontró? ¿Socialmente hablando, políticamente hablando? Sí, ya desde Brasilia tenía esa oportunidad para ver todo lo que está aconteciendo en América del Sur, ¿no? Porque infelizmente Eslovenia tiene sus dos embajadas, Brasilia y Buenos Aires, y desde Brasilia cobramos países como son Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia. Y nosotros aquí en Buenos Aires somos dos diplomáticos, estamos responsables para Argentina, claro, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú, pero tenemos una estrategia, estamos escribiendo una estrategia sobre América Latina, y yo y mi amigo de Brasilia estamos proponiendo que vamos a abrir una nueva embajada en América del Sur, como también en México. ¿Saben en dónde, en qué país? Nos propusimos Colombia o Chile, Bien. pero primero va a ser México, porque México es nuestro segundo trade partner, segundo socio económico. Es importante, claro, que Después está allí. Brasil, sí. ¿Y cuál es la situación de la relación bilateral entre Eslovenia y la Argentina? Son excelentes. Nos tenemos un nuevo gobierno desde junio año pasado y ya tuvimos 3 visitas de ministros. En octubre pasado nuestra canciller visitó Buenos Aires, participó en la reunión entre ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y CELAC, y tuvo una bilateral también con ministro Cafiero. Después, en noviembre, nos visitó nuestro ministro para eslovenos por el mundo. Tenemos un ministerio especialmente para eslovenos por el mundo. En Argentina tenemos 31.000 eslovenos, porque organizamos el primer encuentro de todos eslovenos en la región de América del Sur, en Mendoza, en noviembre, porque en noviembre nos celebramos nuestra vendimia. Y este año, en abril, nos visitó nuestro ministro de Defensa. Bueno, visitas de alto nivel que han tenido. Alto niveles, y en este año de nuevo gobierno firmamos 3 acuerdos importantes. Primero, acuerdo sobre la cooperación económica, que es muy importante. Después, acuerdos sobre vacaciones y trabajo. Y ahora necesitamos escribir también un acuerdo sobre la cooperación en el campo de defensa entre los 2 ministerios de defensa, el Ministerio de Relaciones de Defensa eslovena y Argentina. Qué interesante, Tommy. Bueno, de mi parte, hablando un poco más quizá de la historia de Eslovenia, estamos hablando de un país que no tiene ni 35 años todavía como país independiente. Ha sido un país que luchó mucho por su independencia y que fue el primero, luego de lo que fue la separación de Yugoslavia, en nacer como una nación independiente. Y mi pregunta es, ¿cómo ha sido el proceso de construcción de la nación de Eslovenia, teniendo en cuenta el poco tiempo que ha tenido y cómo ha sido su desarrollo desde ese momento? Sí, imagina, el último domingo, 25 de junio, celebramos 32º aniversario de Eslovenia, porque el 25 de junio de 1991 Eslovenia declaró independencia. Yo me recuerdo, fue en Ljubljana, fue estudiante de Derecho en esta época, y celebramos en el square principal, ¿no? Y otro día, cuando nos recordamos, tenemos una guerra de 10 días. Fue Primera Guerra, después Segunda Guerra Mundial que tenemos en Europa, ¿no? Y desde ahora, de 32 años, ahora estamos parte de Unión Europea, 2004, como también NATO, OTAN, OSD. Somos un parte de zona de Schengen, zona de euro. Y el 6 de junio logramos un suceso cuando hablamos de diplomacia, porque Eslovenia fue electa como no miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, con 80% de votos, que fue un logro de diplomacia eslovena. Y vamos a ser miembro del Consejo de Seguridad del Consejo
desde 2024 y 2025, 2 años. Vale. Y mudó mucho, porque muchas veces cuando hablo con los estudiantes, que ahora estudiantes eslovenos tienen diferentes como yo cuando yo estudiaba, ¿no? Ahora pueden estudiar a todas facultades en Europa. Se puedes viajar sin problemas. También cuando Eslovenia fue en parte de Yugoslavia, tenemos pasaportes, no fue difícil para viajar, pero ahora tenemos la misma moneda, Schengen y oportunidades para intercambio. En esta época yo no tenía esta oportunidad para ser estudiante de intercambio y por eso luchamos también que tenemos más estudiantes no solo de Unión Europea, pero también de América Latina. Y por eso, por primera vez, en final de octubre de este año, se van a presentar todas las universidades eslovenas en Argentina, en Buenos Aires. Es un programa de Unión Europea, Study in Europe, y nos vamos a presentar como Study in Eslovenia. Qué interesante. Justamente le quería consultar sobre eso que mencionó, que se habían firmado algunos acuerdos y uno de ellos será de vacaciones y estudio con la Argentina. ¿Qué contienen esos acuerdos? ¿Qué detalles contienen? Que un estudiante puede trabajar por 1 año sin problemas en Eslovenia. Aunque no tenga la ciudadanía europea. Sí, sí, claro. Eso para los ciudadanos argentinos, porque no quieren entrar a Eslovenia y Argentina, ¿no? Bien. Sí. Eso para oportunidades, eso mismo con Work and Travel, cuando hablamos de Estados Unidos o Canadá o no sé, Nueva Zelanda o Australia, que tienen esos acuerdos entre los jóvenes. Hablamos de jóvenes hace 30 años. Pero también, como tenemos una crisis, tenemos desempleo más baja en nuestra historia, 3.5%, y muchas empresas están también buscando trabajadores en Argentina. Nosotros como embajada estamos ayudando. Hablamos de, por ejemplo, en hotelería, porque el sector de turismo, después de la pandemia, tenemos problemas en este sector de turismo. A retomar la actividad de... Sí. Y con respecto también al tema de la embajada, usted mencionó al principio, me pareció un dato curioso, es que las únicas 2 embajadas hasta el día de hoy de Eslovenia son en Brasil y Argentina. Y mencionó que México es el segundo socio comercial más grande después de Brasil. Y la pregunta en ese sentido es ¿por qué Argentina, a pesar de quizá no tener una relación comercial tan fuerte con Eslovenia, tuvo la posibilidad y el bien privilegio de tener una embajada eslovena? Primera embajada que abrimos en América del Sur fue Argentina, porque tenemos 31.000 eslovenos y descendientes en Argentina, ¿no? Y, no sé, Brasil abrimos en 2015, muchos años después, ¿no? Y Argentina es para nosotros muy importante por causa de nuestra diáspora, y porque tenemos eslovenos, como dije, 31.000 que llegaron en 3 olas, antes de Primera Guerra, entre las guerras y mayoría después la Segunda Guerra Mundial. Y también ellos ayudó mucho en la época cuando Eslovenia hizo ese proceso de independencia para cuando tenemos un país independiente, ¿no? Nos ayudó mucho. ¿Y los grupos de eslovenos dónde se concentran? ¿Están en Buenos Aires o en el interior del país? Mayoría, claro, en Buenos Aires. Hablamos de provincia de Buenos Aires, no sé, Castellar, Carapachay, San Martín. Y después tenemos también en Mendoza, Bariloche, Paraná, Neuquén, San Luis, casi no todo Argentina. Y tenemos también tenemos alrededor de 35 asociaciones diferentes. Wow, un montón. Y 3 cónsules honorarios. Y estamos en proceso para abrir un nuevo consulato honorario o un consulato en Córdoba. Bien. Y nuestra idea también para abrir en Neuquén, para emplear esta red de cónsules honorarios, porque son una gran ayuda para nosotros. Me imagino. Y con respecto también a esto que mencionó también antes de cómo Eslovenia pasó de ser parte del bloque o del eje soviético, no soviético sino más socialista de Europa, a pasar al sector capitalista, y como mencionó que entró a la Unión Europea, a la zona Schengen, al euro, también entró a la OTAN. La pregunta es, y además que fue uno de los primeros de Europa del Este en entrar a la Unión Europea, porque fue en 2004, fue de los primeros. La pregunta es, ¿cómo fue por qué esa transición de haber pasado de estar bajo la influencia de socialista a pasar al capitalismo e incluirse a todos estos órganos a la vez?
¿Sabes? Yugoslavia no fue un parte del Pacto de Varsovia, que es del este, ¿no? Fuimos como una zona tampón entre OTAN, ¿no? Una parte y en otra parte del Pacto de Varsovia. Y como dije antes, siempre también en Yugoslavia tenemos nuestros pasaportes. Podemos viajar sin problemas. Yo nací también en Suecia y regresó con mis padres cuando era 8 años, cuando tenía 8 años para Yugoslavia, comencé a estudiar acá. Fuimos un país socialista, pero diferente de con, no sé, con nuestros vecinos que fuimos cerrados como Hungría, no sé, Polonia, Rumania. Ahora dicen que tenemos un dictador, Tito, el presidente, pero escuelas, sistema público, sistema de salud, todo fue súper organizado en esta época. Claro que derechos humanos fue otra cuestión. Embajador, sí. perdón, No, por favor. Le quiero hacer, ya que hablamos de la cuestión del bloque más de los países del este y bueno, dada la guerra y la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, dos preguntas puntuales. En primer lugar, ¿qué le aporta la Unión Europea a Eslovenia? ¿Por qué es importante para Eslovenia formar parte de la Unión Europea y de la OTAN? Porque vivimos en un país, y nuestra capital no fue Ljubljana, pero fue Belgrado. Y nosotros nos sentimos seguros en esta época, ¿no? Y por eso queríamos volver, porque todos dicen que Eslovenia fue parte de Europa del Este. Nos proclamamos como una parte de Europa Central, porque si viste la mapa de Europa somos un parte central y Eslovenia fue 500 años parte del Imperio Austrohúngaro y después Segunda Guerra Mundial fuimos un parte más de un país socialista, ¿no? Y por eso, ¿por qué Unión Europea? Porque hablamos fue después de la Segunda Guerra Mundial construida, fue una unión de paz. Y esto necesitamos para Eslovenia, ¿no? Para estar seguro, donde tenemos derechos humanos, democracia, y OTAN también, porque tenemos esta guerra de 10 días, y por eso queremos entrar en OTAN y como Unión Europea, el mismo que hoy en día quiere Ucrania, ¿no? Y eso para ser un parte de países pacíficos que podemos avanzar juntos, ¿no? Y eso le quería consultar también. ¿Hay algún cierto grado de temor o de inquietud por lo que pasó justamente en Ucrania, que se siga extendiendo hacia el este y hacia el centro de Europa? Sí, claro, porque desde Ljubljana hasta la frontera con Ucrania son 800 kilómetros. Claro. Es cerca, ¿no? Y ahora no más, pero en comienzo Eslovenia no recibió tantos migrantes o refugiados de Ucrania como países limítrofes, no sé, como Polonia o Chequia o Rumania, pero tuvimos 10.000, ¿no? Y alrededor de 8.000 todavía son en Eslovenia. Hablamos de chicos que están entrando a la escuela, los otros trabajan, ¿no? Y nos estamos preparados para más, para recibir, porque recibimos 200.000 cuando tenemos guerra en los Balcanes. Hablamos de croatas y máximamente de Bosnia y Herzegovina. Fuimos preparados en esta época y Eslovenia es un país, cuando hablamos en tamaño, hablamos de Tucumán, ¿no? Con 2.600.000 habitantes en Eslovenia y 500.000 afuera de Eslovenia. Es un país chico, pero por cápita estamos ayudando mucho ahora en Ucrania. Y ayer fue una conferencia para recuperación de Ucrania en Londres y nuestro secretario de Estado anunció que Eslovenia va a ayudar adicional con 6 millones de euros, como también empresas eslovenas van a ayudar a Ucrania un día cuando se va a recuperar en su reconstrucción de su país. Recién mencionó la cuestión de la importancia de mantener la paz y de bloque
de paz, básicamente, que representa la Unión Europea. ¿Cuál considera que fue la respuesta en general de los países miembros del bloque ante la invasión de Rusia y ante el respaldo justamente de Ucrania? Tanto para afuera como para adentro, ¿no? Esta cuestión de amalgamar tal vez a los países miembros, acercarlos todavía más para consolidar esa paz interna y después también obviamente la ayuda hacia Ucrania. Yo creo que la Unión Europea nunca es tan solidaria, tan junta como ahora en apoyo de Ucrania, porque en nuestro caso, cuando Eslovenia se independizó, no tenemos tanto soporte de la Unión Europea en este momento. Esto es importante para mostrar nuestra fuerza, que Ucrania, que es un país que fue atacado por agresión rusa, que tiene soporte no solamente en Unión Europea, son otros países también en Europa, como en el mundo. Y cuando vemos estas resoluciones, cuando se votan en Naciones Unidas o otros foros internacionales, se ve cuánto soporte tiene Ucrania. Interesante. Esto es importante, que estamos unidos. Creo que la Unión Europea nunca fue tan unida como está ahora, ¿no? En soporte de Ucrania. Qué interesante. Es importante. Yo también una última pregunta que tenía más desde el lado social, que justo lo mencioné ahí en las curiosidades y que me parece también muy interesante el hecho de que Eslovenia en 2022 aprobó el matrimonio igualitario. Teniendo eso en cuenta y que también muchos de sus países vecinos, en Croacia no ocurre, en Italia no ocurre, ¿por qué cree que Eslovenia a nivel social logró ese avance y siendo el primer país de toda esa región que lo logró? ¿Logró qué? La aprobación del matrimonio igualitario. De dos iguales. Sí. Sí. Eso, ¿por qué tenemos ahora de año pasado acontece eso? Porque esto siempre acontece personalmente cuando tenemos un gobierno de izquierda, ¿no? Cuando soportan eso, ¿no? Hablamos de una registración sobre matrimonio, no todavía como en algunos países que se puede casar también en la iglesia. Pero 2 semanas atrás tenemos también esto parada de gay y infelizmente con problemas este año. Después no sé cuántos años atacos a los miembros que marcharon en la capital de Eslovenia, y por primera vez nuestra presidenta, tenemos desde año pasado, primera vez en nuestra historia, una presidenta mujer, y participó en nuestra parada o marcha de gay también. Pero también en época de Yugoslavia, Eslovenia fue siempre más avanzada en estas cuestiones. Y, no sé, desde 65 tenemos un boliche gay en Ljubljana, que fue abierto todos los domingos. Hablamos de 1965, ¿no? Que fue más avanzado, ¿no? Claro, sí, cuando... Pero seguro, todavía tenemos problemas con esto y tenemos muchas organizaciones que son en contra. Hablamos porque nos cambiamos una ley, no fue solo para el mismo sexo, pero fue una ley de, ¿cómo se llama? Sobre una ley familiar, ¿no? Y más problemático fue la cuestión de una adoptación de un chico, que dos lésbicas o dos gays pueden adoptar un niño, ¿no? Pero eso fue ahora aprobado, ¿no? Qué interesante eso, y claro, y en el 65 la situación lamentablemente era distinta a la que es ahora. Por suerte ahora se avanzó en ese sentido, en la igualdad. Hay mucho por hacer, pero bueno, en el 65 sí, pero claramente la situación era bien diferente a la que es pero ahora. todavía tenemos muchos para trabajar en esta cuestión también. Definitivamente, sí. Muchísimo. Embajador, no quiero dejar de preguntarle, que mencionó a la gran comunidad de eslovenos que hay aquí en el país. ¿Suelen realizar actividades con la comunidad eslovena? ¿Suelen reunirse? ¿Participa la embajada de estas actividades, de estas organizaciones? Ahora van a celebrar, por ejemplo, mañana, tengo entendido, ¿no?, el Día de Eslovenia. Sí, mañana vamos a celebrar, vamos a hacer un evento o una recepción para la comunidad diplomática y también para la comunidad eslovena acá en Buenos Aires. Y vamos a abrir una exposición eslovena que se llama sobre patrimonio cultural de Eslovenia.
Esto va a ser en la Casa de Cultura de Buenos Aires, la antigua La Prensa. Y, por ejemplo, el sábado y domingo celebramos con nuestra asociación, son nuestros compatriotas en Chaco. Tenemos dos asociaciones, la una Resistencia, otra es Las Breñas. Y también todas asociaciones que son unidas en Buenos Aires, tienen un nombre Unida Eslovenia, celebraron también Día Nacional aquí en Buenos Aires. Y claro, con asociaciones eslovenas, embajada, tenemos lazos muy cercanos. Este año hacemos muchos eventos. Por ejemplo, en Paraná, en marzo, organizamos un Día de Eslovenia, que fue con una rueda de negocios, puentes entre Eslovenia y provincia de Entre Ríos, con soporte de nuestras asociaciones en Paraná, y tenemos también una Cámara de Comercio entre Eslovenia y Argentina, que fue establecida 2 años atrás, y con soporte del gobierno de Entre Ríos. También presentamos esta exposición que vamos a presentar mañana, un concierto de un joven guitarrista esloveno. Después, por ejemplo, en Miramar, 2 semanas atrás, inauguramos una placa con nombre Pomol. Pomol, ¿Qué es? que significa muelle. Okay. Porque el primer surfista en Argentina parece que es esloveno. Mira. Jože Žugurea, que comenzó a surfar en 1965. Y como homenaje de este evento, ¿no?, juntos con Municipalidad de Miramar y asociación que tenemos esta oportunidad para mostrar o para descubrir esto muelle en la zona del muelle. Está escrito Pomol. Pomol. Y porque también fueron presentes el presidente de la Asociación de Surfistas de Argentina, de Buenos Aires, porque él es un ícono cuando hablamos de deportistas. Qué interesante. Bueno, muchísimas actividades. Tenemos muchas actividades. ¿Nos puede contar un poquito más de esta exposición que abren mañana también en la Casa de la Cultura? Sí. ¿Sobre qué es? Sobre qué está escrito, este patrimonio inmaterial que está escrito en la Convención de UNESCO, ¿no? Por ejemplo, como también en Loma Negra, inauguramos un mes atrás un kozolec, que es un geno para secar, un geno, ¿cómo se llama esto? Un geno, donde se seca el geno. ¿Dónde se seca? Un secador de geno. ¿Qué es? Es una construcción, construcción que está también escrito lá dentro. Después tenemos muchas comidas eslovenas escritas en patrimonio cultural. También tenemos un carnaval, son los currenti de una parte de Eslovenia que son súper conocidos en Eslovenia mundial, porque nos tenemos carnaval en febrero, cuando ya para el invierno, está llegando la primavera, ¿no? Esto es importante. Y después, como se dice, ya comida. Y estas cosas que son importantes para nuestra identidad, como también lengua y, claro, trajes folclóricos, que estamos muy ricos en esto. Y también todas nuestras comunidades todavía están manteniendo no solamente la lengua, pero también danzas folclóricas, tienen obras de teatro, muchos corales que cantan en esloveno y danzan. Son únicos que hacen los eslovenos afuera de Eslovenia, en Argentina, porque
hablan perfectamente esloveno. Claro. Y ahora, próxima semana, un grupo, todos los chicos que terminaron secundaria y hacen un curso de esloveno, se van para Eslovenia por un mes. Mirá. Para conocer, 2 semanas tienen esloveno en la facultad de Ljubljana y después 2 semanas para ver Eslovenia, se van para el pico más alto que se llama Triglav, que está en nuestro escudo, van para mar, visitar, y mayoría tienen también sus algunos conocidos o relativos en Eslovenia que pueden visitar ellos también. Qué interesante. Sí. Qué interesante. Bueno, embajador, no quiero antes de despedirlo sin... usted sabrá que tenemos en Conexión UE un ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Ah, sí? Para conocer un poco más a los entrevistados y bueno, para conocerlo un poco más a ustedes. Así que si le parece, empiezo con la primera pregunta. Son 12 preguntas que corresponden a las 12 estrellas de la bandera de la Unión Europea. La primera que le voy a hacer es, ¿team invierno o team verano? Para mí definitivamente team verano. Aunque haga mucho calor. ¿Ah? Aunque haga mucho calor. Mucho calor. Ahora tenemos una ola de calor también en Eslovenia. Hoy hablé con mi mamá y me dice que tenemos 34 grados. Es mucho para Eslovenia, ¿no? Pero con cambios 34, climáticos, claro. Y estamos regresando en la semana pasada en verano, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué quería ser de grande cuando era niño? Para ser un bombero. ¿Mira? Sí. ¿Mira? Sí, siempre fue apasionado cuando escuché esto alarme. Claro. Sí, esto fue para ser un bombero o un médico. Pero eso no, fue mi... No estuvo ni cerca de... No, ni cerca. Estudiaba Derecho. Ah, por eso. Sí. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? ¿Qué me gusta? Sí. Es un trabajo muy dinámico y representa su país. Y ahora está, algunos, puede ser 20 años atrás, ahora está más interesante porque nuestro primer trabajo es también economía, para apoyar la economía eslovena. O sea, diplomacia clásica, y ahora ya entramos en Unión Europea, en OTAN. Ahora tenemos nuestro trabajo un poco diferente ahora. Y uno de los primeros trabajos es promover la cultura, promover el deporte, promover la gastronomía, economía, esas cosas. Esto me alegra. ¿Alguien con quien le gustaría compartir una cena? ¿Una persona con la que le gustaría compartir una cena? ¿En Argentina? O en algún lugar del mundo, donde usted quiera. ¿Con una persona? Si tuviese que elegir una persona para compartir una cena. Sí, ahora porque soy argentina, Messi, claro, ¿no? Lionel es Messi, una buena idea, porque va a ser perfecto. Nadie nos había dicho Messi, es una buena idea. Sí. ¿Un hobby que tenga? Yo me gusta patinar. O Qué lindo. Bicicleta, andar de bicicleta. ¿Patín sobre cemento o patín sobre hielo? Eso sí, sobre hielo cuando era chico en Suecia, ¿no? Porque eso es su popular. También jugaba hockey, pero hoy en día es más por betón o no sé, patines normales, ¿no? ¿Una comida preferida que tenga? Como eslovena me gustan mucho sopas, especialmente en invierno. Y ahora estamos en invierno en Argentina y cuando cocino en casa hago también una sopa típica eslovena o muchas verduras o con carne. Sí, me gustan las sopas y ensaladas. No soy mucho fanático de carne. Infelizmente estamos viviendo en Argentina, pero a veces un paella está... No, paella, ¿cómo se llama esto en Argentina? Un asado está, okay. está también muy rico, ¿no? ¿Y una bebida? Una bebida. Cuando hablamos de alcohol, un vino, sí, o agua o té. Ok. No me enseñó a beber mucho mate, ¿no? Pero ahora tenemos Fernet, también si hablamos de alcohol. Fernet, sí, probé, pero no me gustó mucho, ¿no? Porque tenemos un parecido en Eslovenia también con nosotros. Ah, ¿sí? Así sí, medio amarguito. Se llama Pelinkovec, que es más o menos parecido. ¿Un libro que quiera recomendar o que recuerde? Recuerdo que leí antiguamente
más o menos hoy en día estoy leyendo esos libros de más o menos que están conectados de trabajo, pero siempre Arto Pasilina, que es un escritor finlandés, cuando trabajaba lá, leí todos sus libros. Son muy interesantes, son libros más para relajar, ¿no? Bien. ¿Una banda o un cantante favorito que tenga? Cantante favorito ahora que estamos acá en Argentina, estoy escuchando mucho reggaetón, ¿no? Ok, Porque muy bien. antes, cuando trabajaba lá en Brasilia, fue otro estilo de música con funky, pero no sé, conozco muchos de Martina Becerra, de Tini, no sé, todos estos que escuchan todos los días los 40 cuando está yendo para casa con mi carro, ¿no? Interesante. ¿Un lugar para irse de vacaciones, si tuviese que elegir? ¿Puede ser aquí o en alguna parte del mundo? Este año hizo un road trip, una viaje de ruta, ¿no? Y fue elegido desde Atlántico para Pacífico, desde Bahía Blanca a Chile, a Valdivia y Bariloche. Excelente lugar. Tenía me parece como era en Eslovenia, montañas, lagos, pero esto fue verano, ¿no? Ahora está diferente porque el primer deporte de eslovenos son esquiar, ¿no? Claro. Y por eso me parece que voy, porque yo termino mi mandato este año en octubre y quiero ir una vez más en invierno para Bariloche. Bueno, tiene ahora todo el invierno por delante para cumplirlo. Sí, tengo y quiero esquiar también, ¿no? Porque me gusta también invierno, claro. Pero necesitas ropas y... Claro. ¿Y las últimas dos que le hago, una serie o una película? Una serie, no estoy mucho, estoy viendo, son más estas series por Netflix. Bien. Sí, y última que vi es una serie española, El Silencio, que vi. Interesante. O películas también, porque ahora tenemos oportunidad para ver esas películas De todo, argentinas. tal cual. Argentinas, sí. Y embajador, la última con su pregunta. ¿Un sueño que tenga? ¿Un sueño? Un sueño por cumplir. Mi sueño es que vamos a abrir nuestra embajada en Ciudad de México y se puede regresar para la región de América Latina. Bueno, vamos a ver. Lo esperamos cuando vuela entonces con un asado y una sopa, que tal vez pueda aportar usted para la Siempre entrada. bienvenidos. Sí. Muchísimas gracias, embajador, por haber venido a Conexión V. Muchas gracias a vos. Muchísimas gracias. Si no, escuchando un poco de la música que escucha todos los días, pero en Conexión V. Baby, dime si hoy no volvemos a ver. La verdad tengo algo que confesarte. Sabes bien que yo te quiero tener, pero ya no como te tenía antes. Tú has cambiado muchas cosas en mí y eso es un poco intimidante, aunque raro lo tengo que admitir. Baby, creo que me gusta bastante. Quiero que te saque a mi lado. Sé que suena caramelado, pero es que tú me tienes loca y de lejito se me nota que no puedo sin ti aquí a mi lado. Sé que suena caramelado, pero es que tú me tienes loca y de lejito se me nota que no puedo sin ti, porque nadie tiene lo que tú tienes pa' mí. Me tienes loquita ese tatu. Voy a subir al cuarto para apagar la luz. Te espero ahí, acaramelao. Tú me gusta demasiado. Amo tus ojitos chinos, lo tienes como culao. Si lejos de vernos juntos, que se queden enculados. Ese flow que tú manejas, lo tienes inmaculado. Yo no sé mañana si despertarás en mi cama, pa' que dejar la luz apagada. Si yo a ti te quiero ver, y si tú me llamas porque te has quedado con ganas, no esperemos hasta mañana. Quiero que te saque a mi lado. Sé que suena caramelado, pero es que tú me tienes loca y de lejito se me nota que no puedo
up, don't come out. Don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. Conexión UE, seguimos con Conexión UE, escuchando un poquito de la música que nos pidió el embajador de Eslovenia. Linda charla tuvimos, ¿no, Tommy? Recién con el embajador de Eslovenia. Un montón de cuestiones, ¿no? Que está bueno ir conociendo también de todos los países miembros del bloque, que es un bloque muy unido, pero que hay obviamente distintas tradiciones, culturas, distintas políticas, cuestiones económicas internas, así que está bueno, así que la verdad que linda charla, ¿no? Sí, la verdad estuvo buena, sobre todo cuando se trata así de países como fue el caso de Finlandia, de Tal Eslovenia, cual. de países de los que quizá no tenemos tanta relación o tantos referentes como para saber. Está bueno, pues como conocer a una nación en el mundo, y es un mundo muy distinto. Así que la verdad es que siempre están buenas estas charlas, porque podemos como conocer en carne propia cómo es cada estas naciones. Definitivamente. Y Tommy, si hablamos de relaciones y si hablamos de cooperación, qué mejor que darle la bienvenida a Luca Pierantoni, quien es el jefe de cooperación justamente de la delegación de la Unión Europea aquí en la Argentina. Así que, Luca, un placer saludarte. Gonzalo Báñez de este lado. ¿Cómo andás? Un placer estar con ustedes, gracias por invitarme. Al contrario, Luca, bueno, han sido semanas súper importantes, súper intensas, pero sobre todo coronada con la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. ¿Qué es lo que podemos tomar, qué es lo que podemos resaltar después de la visita de la presidenta, tanto aquí en la Argentina como en toda la región? Bueno, un mensaje muy fuerte de compromiso con la región en general y con la Argentina en particular, refiriéndose a ciertos temas específicos, es decir, el mundo empresarial, la necesidad de invertir más en el país, el tema de los materiales críticos, del litio en particular, la necesidad de un partenariado entre la Unión Europea y la Argentina en esto, mirando sobre todo la cadena de valor, y sobre todo la necesidad de reafirmar otra vez la importancia política del acuerdo Unión Europea-Mercosur, con la necesidad de intensificar los intercambios y poderlo firmar lo más antes posible. Entonces, mensajes claros, fuertes, que fueron, digamos, escucharon, yo creo, de forma bastante evidente en los tres países, Brasil, Argentina y Chile, que la presidenta visitó. Un mensaje claro que definitivamente quedó bien marcado. Primero, bueno, por la reunión que tuvo con el presidente Alberto Fernández, de suma importancia. Eso habla también de la importancia de la propia visita de Ursula von der Leyen a la Argentina, que la haya recibido el primer mandatario argentino. Y después también la presencia de un montón de políticos, empresarios, personalidades de distintos ámbitos. Tommy estuvo ahí, por ejemplo, en el cierre del foro empresario. También poner eso en la balanza, ¿no? Me parece, Luca, de el respaldo político por parte del gobierno de la Argentina y también el respaldo en general de la sociedad política, económica, de diplomática, claro está, justamente en el cierre y en el discurso que dio en el foro. Sí, definitivamente, digamos, el partenariado que nosotros buscamos es con la Argentina, y la Argentina claramente es un país complejo, que tiene distintas instituciones, claro. Entonces hay la parte fundamental del intercambio con el gobierno, pero también hay el partenariado con la sociedad civil y con el sector privado. Por eso fue interesante que la presidenta, cuando vino, se encontró antes de todo con el gobierno, con el presidente de la Argentina, pero también hubo un momento de intercambio con la sociedad civil, el mundo de la academia y las empresas privadas, europeas y no solamente europeas, porque si vamos a firmar un acuerdo, eso va a ser un acuerdo para muchos años, entonces que claramente con una mirada de largo plazo que va a interesar todas y todos los argentinos. El gobierno claramente es un actor fundamental, pero también hay la sociedad civil. Por eso el diálogo incluye las dos patas.
Y efectivamente en el foro empresarial tuvimos una participación, diría casi masiva, 650 personas presentes, Impresionante. prácticamente la gran mayoría de las empresas, nosotros tenemos 800 empresas europeas que están en la Argentina, una gran parte de estas empresas fueron presentes y también fueron presentes pymes argentinas, porque la idea no solamente trabajar claramente con el sector privado europeo, pero ver, asegurarse que ese sector privado europeo tenga una bajada en la sociedad, en la economía argentina, como siempre ha tenido, creando nuevos empleos, en particular empleos verdes, no, buscando un impacto positivo en la fábrica social del país. Sobre eso quería preguntarte, Luca, ¿en qué sectores hay que focalizar, en qué sectores hay que hacer un doble clic de aquí en adelante, Luca, después de la visita de la presidenta? Bueno, ¿qué sigue de ahora en adelante también? ¿Y qué es lo más importante, sobre todo para tener en cuenta la relación entre la Unión Europea y la Argentina? Bueno, los dos grandes temas quedan siendo el tema verde y digital, porque nosotros nos encontramos en un momento marcado por dos grandes revoluciones. La revolución verde, como sabemos, el Pacto Verde Europeo, entonces buscar con la Argentina una asociación sobre varios temas. Recién estuvimos con 14 embajadores de la Unión Europea visitando el Chaco, la segunda más grande reserva de biodiversidad del continente. Entonces, continuar, seguir trabajando este tema. Y la otra gran revolución es la revolución digital. Y ahí argentinos y europeos tenemos desafíos comunes, porque en muchos casos utilizamos plataformas que no siempre están en nuestro control. Tenemos entonces algunas tareas, como asegurarnos que los datos sean tratados de una cierta manera y que haya mayor cooperación entre empresas europeas y argentinas en el digital, mejorando la conectividad, mejorando los servicios, buscando más innovación. Entonces, el verde y el digital se quedarán siendo los temas fundamentales de trabajo, pero efectivamente la Presidenta mencionó también otros temas, en particular los materiales críticos. La Argentina tiene la posibilidad de producir litio, todavía ya produce litio 35.000 toneladas, con planes de doblar esta producción el próximo año. Hay una presencia europea, empresarial europea en el sector, aunque relativamente limitada. Podemos hacer mucho más y podemos hacerlo con una mirada distinta, no hablando simplemente de extracción del mineral, pero de creación de una cadena de valor con empleos locales, arrancando a construir alrededor de la extracción de litio nuevos servicios y nuevas producciones locales que puedan entonces servir para generar un mundo alrededor del litio, un mundo que en este momento no hay, porque en gran parte el litio argentino se produce y se exporta. Y eso es necesario hacerlo, digamos, abajo de la cadena de valor si uno quiere, pero también arriba, porque hay servicios y insumos que son necesarios para la producción del litio que también se importan. Entonces hay mucho para hacer que podemos hacer juntos. Creo que esta visita abrió entonces una conversación nueva en este sector y es algo que vamos, por cierto, a intentar de trabajar en en las próximas semanas y meses. Y con respecto a la visita, justamente se mencionó, de Ursula von der Leyen, siempre bueno, están claramente los planes y todo lo que se va a hacer, como se mencionó, la charla con Alberto Fernández, la presencia en el foro económico. Y mi pregunta va más desde el lado de, ¿qué cree que es lo que por un lado se llevó de este viaje en Argentina Ursula von der Leyen, si llevó una nueva idea? Por otro lado, ¿cuáles fueron quizás los impactos que se pudo dejar esta visita en Argentina? Yo creo que la Presidenta fue muy impresionada por la dinámica, el dinamismo que vio en el foro empresarial. Eso seguramente. Y creo que también se llevó algunos mensajes esperanzadores por parte del gobierno en el tema del acuerdo UE-Mercosur. Entonces, en realidad estoy convencido que la Presidenta dejó el país con optimismo, y pensando que la conversación sobre la posible conclusión del acuerdo está abierta,
considerando que los argentinos y los europeos realmente comparten una mirada común, una sensibilidad común, una historia común, y esta historia común ayuda en nuestras relaciones, pero también vio un dinamismo del sector económico argentino. Y esto fue muy evidente en el foro. Creo que todos los que participaron en el foro empresarial vieron, digamos, un mundo en movimiento. Y bueno, hay claramente algunos desafíos de corto plazo, no tenemos que escondernos que estos desafíos existen, pero yo creo que muchísimos analistas comparten la mirada que la Argentina puede tener un gran futuro, no un futuro lejano, pero un futuro próximo, que hay en este momento nuevas posibilidades, oportunidades de inversión en el país, mirando a la ecología, mirando a la energía, mirando a la innovación, y que entonces son desafíos que podemos cumplir con éxito en los próximos meses. Y bueno, ahí justamente mencionó el tema de la ecología, de la energía, de proyectos de tecnología, y todo esto creo que va muy de la mano con uno de quizá de lo que fue los emblemas de esta visita o del foro económico, que bueno, yo habiendo estado también se notó y se vio mucho, que fue ese famoso nombre de Global Gateway, que estuvo muy presente en el evento, que también lo mencionó la propia Ursula von der Leyen. Y la pregunta respecto a esto, que igual nosotros ya lo hablamos hace unos programas, pero por un lado contar a qué apunta este proyecto, y por otro lado, que cómo Argentina puede ser beneficiado con esta nueva campaña, o más como un nuevo proyecto que tiene la Unión Europea y que también impulsa mucho Ursula von der Leyen. Sí, el Global Gateway efectivamente es una oferta de inversión, es una oferta de partenariado, y la Argentina es un contexto ideal para llevarla a cabo. La idea es crear un sistema alrededor de la cooperación internacional que nosotros siempre hemos tenido, e involucrar en ese sistema en particular las empresas privadas europeas, pero también invertir con recursos públicos, en algunos casos garantizando inversiones, por ejemplo, en un contexto de riesgo, como podría ser el caso de la Argentina, que tiene, por cierto, ciertos desafíos económicos importantes. Es posible con el sistema del Global Gateway, con algunos instrumentos específicos, garantizar inversiones privadas, siempre con una lógica de generación de nuevas infraestructuras, de nuevas inversiones privadas, de empleo localmente. Entonces, la Presidente mencionó una cifra importante, 10.000 millones de euros, y nuestro objetivo en los próximos años es aprovechar lo más posible de esos instrumentos, intentando con los argentinos de buscar y de identificar proyectos reales. Y en la próxima cumbre que vamos a tener, Unión Europea, CELAC, en julio, ya se están poniendo arriba de la mesa algunos temas. Hablo del hidrógeno verde, donde la Argentina podría ser líder a nivel mundial. Hablo del litio. Hablo también de la digitalización, el último kilómetro de la digitalización, llevando, digamos, la digitalización a las zonas rurales de la Argentina, donde todavía hay mucho para hacer, pero hay potencialidad, porque son en muchos casos zonas que no solamente tienen población, pero también tienen mucha inversión, claro, y actividad económica. Así que no se ve por qué no tendrían estas zonas también que aprovechar de servicios digitales básicos. Entonces, con empresas europeas también vamos a ver a esto. Clarísimo. Luca Pierantoni, jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina, muchísimas gracias por conectarte a Conexión UE. Te esperamos cuando desees aquí en el estudio para una charla más larga, distendida, e inclusive también para el ping-pong de la Unión Europea, esas 12 preguntas. Muchísimas gracias por invitarme. Y hasta pronto, por cierto, voy a aceptar la invitación. Hasta pronto. Saludo. Muchísimas gracias, Luca. Bueno, interesantísimo todos los proyectos que hay de la Unión Europea en la Argentina. Obviamente de los últimos años ya vienen desarrollándose o impulsándose, por lo menos con la visita no solo de Ursula von der Leyen, sino también de Charles Michel, el presidente del Consejo, y de Josep Borrell, el virtual canciller, que sería el canciller en realidad de la Unión Europea. Así que bueno, para seguirlo bien de cerca, Tommy. Sí, la verdad que sí. Y bueno, como mencionaste, también tuve la posibilidad de también estar en el evento de Úrsula y también el de Josep Borrell.
Así que siempre está muy bueno. También pues se abre mucho el espacio desde mi lado, que veo yo mucho que me gusta, es también que hay mucha gente joven en estos eventos, invitación a gente que está relacionada en temas de política, Claro. en temas de diplomacia. Entonces la verdad que también está bueno porque entre todas las cosas también se hace un espacio a la juventud en estos temas. Está buenísimo. Bueno, Tommy, hemos llegado al final de un nuevo programa de Conexión 9. La verdad que hoy se pasó volando. Bueno, las entrevistas tan interesantes hicieron que se pasara rápido. Gracias por venir un programa más. Gracias a todos por acompañarnos, acompañando a Tommy y acompañarme a mí, claramente, y a Juanelo, que está ahí atrás. Los esperamos el miércoles que viene, claro está, y nos pueden seguir, como siempre, en las redes sociales de la Unión Europea y la delegación aquí en el país. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena semana. Nos vemos.